San Luis Potosí ha sido sede en los últimos años de proyectos culturales, de centros culturales muy relevantes. Centro de las Artes, en lo que había sido una cárcel panóptica, ese modelo que creó Bentham en el siglo XVIII en Gran Bretaña y que después se extendió por toda Europa, Estados Unidos y finalmente al resto del mundo. Ese modelo de cárcel que a partir de una torre el guardián puede controlar permanentemente a todos los reos en los distintos pabellones. Esta cárcel se abandonó a finales del pasado siglo. Estuvo en un estado, digamos, en el que solo quedaban los recuerdos, los arañazos, los pósters en las paredes, y finalmente se convocó un concurso para generar ahí un centro de las artes. Esto tuvo lugar mientras Roberto Vázquez fue el coordinador de la cultura del estado de San Luis Potosí. Un concurso muy bien organizado en el que participó un buen número de arquitectos mexicanos. Llevó a Alejandro Sánchez como ganador, con una propuesta, por un lado, muy respetuosa del edificio original y por tanto de conservar la memoria de lo que eran estos pabellones, y finalmente de una secuencia de patios triangulares entre ellos. De algún modo conserva la mayor parte de las preexistencias, incorpora y completa esa geometría en la que apuntaba ya el modelo panóptico dentro de esa planta prácticamente cuadrada, rescata la torre central, es decir, toda la memoria se conserva y la revierte en un uso absolutamente creativo. Vanguardista, por supuesto, en la época del Porfiriato. Se construye a finales del siglo XIX, a partir de los materiales de la zona. Todo el sistema constructivo es esta piedra que vemos, que es una piedra de cantera súper dura, de sillarejo le llaman, bloques de cantera que van de 60 de ancho, 60 por 40 y 15, 20 de espesor. Todo asentado en cal y arena y rajueleado, ¿no? Que son esas piedritas que vemos en las juntas. El edificio funcionó como cárcel prácticamente 100 años, ¿no? Construido, digamos, en ese momento poco afuera del centro histórico de San Luis Potosí, pero conforme la ciudad creció, pues evidentemente esto ya pertenece hoy al centro, digamos, neurálgico de San Luis Potosí. Se desocupa hacia el 2001, porque ya, además de que ya estaba sobresaturado, pues ya estaba muy cerca de la ciudad y por cuestiones de seguridad, etcétera, pues se desocupa. Sí, pues de visita cuando fue penitenciaría, aquí anduvimos, es muy diferente. El ambiente, pues no se diga, ¿verdad? Cambió radical. Ahorita es un ambiente muy padre, los maestros te tratan así como amigo también, ¿no? Como que no hay jerarquías, no se siente mucho una diferencia entre uno y otro. La Secretaría de Cultura logra, junto con Conaculta, Centro Nacional de las Artes, conseguir la autorización para lanzar una convocatoria, un concurso nacional y hacer un proyecto de un Centro Nacional de las Artes.
2004, finales de 2004, lanzan la convocatoria y pues el reto es gigante o fue gigante, ¿no? Es decir, convertir un lugar destinado al castigo, a la represión, al encierro y transformarlo a un lugar totalmente opuesto a la enseñanza de las artes, en donde lo que requiere son espacios grandes, luminosos, abrir las alturas, etc. Pues era en realidad un reto muy, muy grande, ¿no? En ese sentido, el edificio te empieza a decir por dónde, ¿no? Yo digo que estos edificios históricos, precisamente por la carga que tienen, te empiezan como de alguna manera a hablar. Fue muy interesante esta idea de abrir espacios interiores que se vincularan a los espacios exteriores, que en su momento, es decir, en la condición original del edificio, estaban totalmente separados de las crujías de las celdas. Es decir, estos patios que se convirtieron en un buen pretexto para diseño de paisaje y relación con el interior, pues eran patios de castigo, eran totalmente cerrados y podías entrar por esas puertitas, que bueno, ahorita lo vemos abierto, pero ya había unas puertas para precisamente confinar a los presos y eran patios prácticamente de castigo. Porque sí hubo remodelaciones que hicieron, hubo cosas que sí se tuvieron que quitar para acondicionar las otras. Aquí estaba una de femenil, en lo que es esta área de artes visuales, y no está como estaba antes, o sea, sí remodelaron. Pero la mayoría del edificio conserva su estado original. En relación al sistema constructivo dijimos, bueno, pues esta piedra consultamos siempre con restauradores, con todo el equipo que fuimos formando, pues en realidad no era tan fácil no era tan difícil quitarla, ¿no? Es decir, precisamente como está sentada sobre cal, arena y rajueleada, una especie de manera de Lego, la podrías quitar y mover y poner en otro lado, ¿no? Entonces esta idea de mover piedra de un lado a otro, de abrir espacios, fue muy importante en el concepto original del edificio, ¿no? Además de, por supuesto, siempre tener en cuenta los espacios, digamos, valiosos, los espacios contundentes del esquema panóptico para que no se perdieran, ¿no? Uno de ellos, el pasillo perimetral, que ese espacio pues se usaba precisamente para contener las crujías de la calle y que fuera el espacio como de transición, le llamaban Callejón de la Muerte, el que pasaba por ahí pues prácticamente se lo echaban, ¿no? Ese pasillo nosotros lo consideramos sumamente importante como un espacio relacionado al edificio original y lo dejamos tal cual. En el esquema panóptico, nosotros en este caso tenemos 8 crujías radiales que convergen a este patio donde está la torre del panóptico, ¿no? Estas 8 crujías, también es importante decir que 4 de ellas estaban completas y 4 de ellas estaban incompletas, nada más estaba la planta baja. El edificio consta de planta baja y planta alta. Las 4 crujías incompletas, pues había que completarlas y nosotros precisamente interpretando tipologías, etcétera, de este edificio, hicimos unos elementos de concreto, interpretando la bóveda, etcétera, y eso nos ayudó a en esas crujías intervenir de alguna manera con más digamos, agresividad y lograr espacios más grandes, ¿no? Una vez entrando al esquema panóptico, estas diagonales son las que logramos abrir para como volver todo esto, el espacio de estas disciplinas, ¿no? O sea, estas son las que logramos abrir y es importante porque entonces te queda la contención de esto, de estas crujías, digamos, ortogonales,
te quedan ahí. Y estas que abrimos en diagonal, efectivamente tienen esta condición de interior-exterior, ¿no? Salones de danza que ven hacia afuera, estas, por ejemplo, estas artes plásticas que ve hacia afuera, etcétera. Y estas que son más cerraditas, precisamente contienen usos como más de alguna manera más controlados, ¿no? Muy afortunado de este proyecto, y que te lo da también el edificio, es la relación de las diferentes disciplinas entre sí. Eso, por ejemplo, hay que decirlo, en el Centro Nacional de las Artes está como muy divorciado todo, ¿no? O sea, está la escuela de danza por allá, la de música por allá, y entonces la gente no tiene contacto. Al final se vuelve un edificio que está lleno de recorridos, ¿no? Yo digo que este es más laberinto que el laberinto. El otro gran proyecto que se da en estos años es el Museo Laberinto, en el que los arquitectos Legorreta y Legorreta desarrollan un conjunto que en cierta medida termina uno de los parques urbanos más importantes o más grandes, más notables del país. De algún modo es un final de perspectiva de la ciudad de San Luis Potosí, con un conjunto museístico alrededor de la idea de patio, un modelo tipológico que Legorreta ha venido desarrollando a lo largo de los años, relativamente cercano al que en su momento proyectó en Dallas, el Centro Cultural Latinoamericano de Dallas, y otros tantos proyectos que rescata esa tipología de los siglos XVII, XVIII, comunes en la arquitectura colonial mexicana. Curiosamente, en este proyecto, más que cerrar o cerrarse alrededor del patio, alrededor del claustro, son piezas con formas distintas que se van colgando del pórtico perimetral del patio, para dejar abiertas las vistas, para dejar áreas abiertas entre cada uno de esos pabellones que van de algún modo definiendo las distintas partes del programa. La iniciativa salió del gobierno del Estado de San Luis, que puso todo un programa cultural para el Estado, y realmente darle a San Luis, que ya tenía una gran tradición cultural, pero darle unos nuevos instituciones culturales. Entonces salió la Ciudad de las Artes y salió el Laberinto. La idea del Laberinto fue hacer un museo interactivo que fuera de ciencias y de artes, y sobre todo enfocado a los niños y a la gente joven, y para educativo para todas las familias. Nosotros participamos en el proyecto muy de cerca con el Papalote, con el Museo del Niño, que lo habíamos hecho en la Ciudad de México. Entonces ellos hicieron todo lo que son los contenidos, las exhibiciones, y nosotros hicimos todo lo que es el proyecto arquitectónico. Trabajamos también muy de cerca con la comunidad de científicos de San Luis, que hay una comunidad importante de científicos. Y entonces fue muy interesante también el ver cómo podías combinar la ciencia y el arte, por eso se llama el laberinto de la ciencia y del arte, ¿no? El Parque Tangamanga 1, que es el que alberga al Laberinto de las Ciencias y las Artes, es un parque de 411 hectáreas. Es importante mencionar que es el segundo parque urbano más grande en México después de Chapultepec, con muchísimas virtudes, entre ellas que no tenemos ambulantaje, y es uno de los pulmones importantes de San Luis Potosí. Es interesante mencionar que hay un diálogo permanente entre la arquitectura y el contenido del museo. Pero también hay que tomar en cuenta que para el público, desde el momento en que tú ingresas
la zona del museo, de frente ves la majestuosidad del proyecto arquitectónico. Eso de inicio te está hablando que te estás acercando a un edificio que rompe por completo con lo que vienen a ser los espacios turísticos de San Luis y con el propio discurso museográfico de San Luis Potosí. No queríamos hacer un museo cerrado, o sea, un museo que fuera una bodega, que fuera una caja negra. Algunas de las exhibiciones sí nos pidieron que fueran cerradas, pero en general la vivencia del museo queríamos que estuviera en mucha liga con el exterior. De hecho, trabajamos mucho también lo que es el paisaje y que se volviera un jardín botánico. Trabajamos también con la Universidad de San Luis para las plantas de alrededor y tratar que se volviera una vegetación de la zona. Entonces, en varios de los patios, por ejemplo, todos los laberintos están hechos a base de cactus, de órganos, entonces, que es muy de San Luis. En otra zona pusimos todas unas nopaleras y que fuera muy integrado también a todo lo que es la vegetación de la zona. Queríamos usar materiales de la zona, creíamos que era una de los elementos que podía anclar el proyecto en San Luis, ¿no? Entonces de ahí salió muy natural el uso de la piedra y conseguimos, básicamente son dos piedras, una que es más dura, que es la que se llama Sangre Pichón, que es de un poco al sur de la ciudad de San Luis, pero dentro del estado, que lo usamos en todos los pisos y en algunos de los muros de contención. Y luego la otra que se llama Sangre de Toro, que es todos los muros, que es también de otra hacienda que está al oriente de la ciudad de San Luis. Entonces, las dos piedras son locales y creemos que eso pues, iba muy bien, incluso los colores y las formas con todo el paisaje. Como les decía, todo esto, lo que era interesante es que tenías todo el parque, todo alrededor. Tenías la cosa de las vistas de la ciudad, que tienes unas vistas principalmente hacia toda esta zona que son, ves todo el centro de San Luis, que como buena ciudad colonial ves las cúpulas, algunas de las torres de las iglesias, que eso es muy interesante. Por eso fue la idea de hacer un patio central que alrededor de donde estuvieran todas las exhibiciones, ¿no? Que este patio central recuerda mucho lo que son una hacienda tradicional. En el centro pusimos lo que es la torre, que fuera una torre muy alta con el observatorio arriba y que se pudiera ver de diferentes lugares. Queríamos buscar un símbolo que lo vieras desde lejos. Entonces fue la idea natural de hacer un torreón que pues, también es muy de los hilos de las haciendas y de algunas torres que ves en las iglesias. La torre se ha convertido en un punto de partida para muchas actividades del propio museo. ¿Por qué? Porque tenemos un observatorio astronómico y esto nos ha permitido también desarrollar una serie de propuestas como son las actividades nocturnas. Cada mes tenemos una actividad que combina ciencia y arte y tecnología con la observación astronómica. Y luego las salas fueran una serie de pabellones que fueran alrededor de todo este pórtico, alrededor de esta área. Cada una de las salas las fuimos orientando hacia las vistas de la ciudad, que creíamos que era importante. En otro de los patios se hizo lo que es el auditorio, con un patio desértico en esta parte, y todo lo que es las áreas de apoyo, que es lo que es la salón de múltiples, la tienda, y las oficinas y demás. La idea de esto es que, como comentábamos antes, que no fuera un recorrido en un galerón, sino que tú al salir de una sala a la otra vieras otra vez el laberinto, vieras otro de los jardines botánicos, en otros casos vieras una terraza hacia la ciudad. Entonces que se volviera una visita agradable y con mucha luz y mucho gozando del exterior. La idea es que los visitantes, los habitantes de San Luis fueran muchas veces al museo, o sea, que no sea un museo que a lo mejor en la Ciudad de México tú dices, bueno, al Papalote o al Museo de Antropología irás una vez cada año si eres muy aficionado a los museos. Aquí la idea es que una familia fuera casi una vez al mes o que fuera parte o incluso los colegios tuvieran un programa con el museo. Se buscó que en estos patios y estas terrazas hubiera lugares donde pudieran estar las familias y que se volviera parte de la sociedad, ¿no?, de San Luis. Entonces la planta es realmente muy sencilla, que tiene el núcleo central con toda esta serie de satélites que le están pasando y que tú vas encontrando sorpresas en cada una de estas. Y entre estos es cuando, por ejemplo, aquí hay un jardín del desierto interesante, aquí está el hilo de agua, aquí es la vista hacia esta zona del parque, aquí es la terraza que ves hacia acá.
Entonces, entre cada uno de los pabellones van sucediendo espacios exteriores que son interesantes cuando lo vas recorriendo. Yo creo que este fue de los mejores ejemplos de trabajo en equipo. Si tú me preguntas de quién es la idea, no te lo podría decir. O sea, creo que yo hice el primer croquis, no me acuerdo, ni creo que importe, o sea, porque sí fue una verdadera colaboración. Digo, muchas veces yo hacía un croquis, se lo pasaba a mi papá, él lo corregía o él lo cambiaba, yo le cambiaba el suyo, y sí se dio esa colaboración que realmente te das cuenta que vale la pena trabajar en equipo, porque pues ya es secundario de quién es la mejor idea. Cuando te quitas eso de la cabeza, pues puedes ver que sacas mucho mejores ideas cuando trabajas en equipo. Si en el Centro de las Artes el tema de los jardines se convertía en un referente, en un tema tremendamente activo por parte de los estudiantes, en el caso del laberinto, el jardín se convierte en el referente por excelencia. Es decir, una serie de laberintos conforman el jardín, un proyecto diseñado por Francisco Toledo, y en el que participan otros artistas en distintas áreas circundantes del museo. Ese proyecto, como el anterior, tiene un elemento significativo, un elemento casi central, que es esa torre que le permite articular el patio, en este caso como un ejercicio casi, digamos, entre observatorio y fuente, un elemento referencial de lo que es propiamente el conocimiento o la posibilidad desde el museo de generar conocimiento a través de la práctica y de la experiencia.